Entonces, el famoso quiz este que hice yo. Pongámosle la versión que veían ustedes. Ok. Voy a tirar aquí en media pantalla con esto. Perfecto. Ya. La pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? Un árbol binario balanceado completo de n elementos tiene un total de log n más 2 niveles. Esta pregunta en particular no está súper bien planteada, la saqué de un certamen. Porque en teoría un árbol completo no necesariamente tiene todos los nodos de su último nivel, ¿ya? O sea, este es un árbol balanceado completo, ¿ya? Como por ejemplo, este también y este también. O sea, uno leyendo eso sin saber entiende esto como completo, completo así, completo, completo. En teoría, este también está completo y balanceado porque tiene tiene todas las filas completas excepto la última, y en la última todos los nodos están como lo más a la izquierda posible, digamos. Eso es lo que se entiende por completo. En De ese todas, caso, el log es... ¿Qué base tiene? ¿2? sí, siempre tiene... Ya. Sí, bueno, ahí tampoco está claro eso, pero en general son siempre bases de 2, sí. Va a tener un poco más sentido igual en la siguiente parte del ramo, porque en la siguiente parte del ramo como que nos va a dar lo mismo el número de la base en realidad. Va a ser como, es un logaritmo, punto. Entonces, pero como les digo, de todas formas uno puede darse cuenta de que esto es falso, porque independiente de que efectivamente tengo todos los nodos en mi última fila o no, mi último nivel, igual se puede acotar el tamaño. Pero, digamos, cuando yo tengo, voy a ponerle L niveles, voy a suponer por mientras que el nivel está completo. O sea, tiene esto, todo. Y este, digamos, es como el mejor caso porque tengo la mayor cantidad de nodos y la menor cantidad de niveles posible para esa cantidad de nodos. ¿Okay? En general, cuando tienes un nivel así con todos sus nodos, el número de nodos, bueno, si lo hacemos acá, por ejemplo, acá en este nivel, tienes L igual 1, N igual 1, L igual a 2, N igual a 2, L igual a 3, N igual a 4. Los nodos como del nivel. Digamos N1, 2, 3, y así sucesivamente. Y después, el total, la suma, siempre va a ser 2 elevado a L menos 1. ¿Ya? El total. Si se fijan, son igual potencia de 2, y es lo mismo que pasa cuando uno como que cuenta en binario. O sea, 1 más 3, o sea, 1 más 2 es 3, hasta acá. Acá igual tenía 1, acá la suma son 3, y acá 7. Y si se dan cuenta es siempre una potencia de 2 menos 1.
acá es 2 menos 1, 3, 4 menos 1, 8 menos 1. Entonces ya tenemos esta fórmula como para un nivel así de verdad completo, completo. Y en este caso ahí aplicamos el logaritmo. O sea, primero corremos el 1 para acá, por n más 1 igual 2 elevado a L, y el L se despeja con logaritmo base 2. Perdón, logaritmo base 2 de n más 1, que es lo que había dicho su compañero. O si lo expresábamos, claro, como logaritmo de base 10, ahí es log de n más 1 sobre log de 2. Ahora, si es que yo quiero considerar como este, que es el peor caso, que es el caso de acá, cuando tengo un nivel nuevo, pero tengo un nodo aquí que está solo. Es como el peor caso porque gané un nivel extra, pero es un nivel donde me cabían un montón de nodos y solo tengo uno. O sea, hablando de proporción, nodos niveles. Porque lo que sabemos es que cuando tenemos un árbol balanceado, es el árbol donde caben la mayor cantidad de nodos para la menor cantidad de niveles, que es lo que buscamos. Entonces, en este caso, si yo tengo este es el nivel L, este va a ser el L-1, y ese está completo. Eso es lo que yo sé. Y acá, en este otro nivel, yo tengo, digamos, una cantidad, cualquier número, o sea, I de nodos, que me subieron un nivel, pero que no alcanzan a llenarlo. En ese caso, la cantidad de nodos que yo tengo va a ser, siguiendo esta misma fórmula, de acá, va a ser 2 elevado a L-1, que son todos los del nivel que está lleno para arriba, más, o sea, menos 1, y más I. Siendo I los niveles que tengo en mi último, o sea, los nodos que hay en mi último nivel. Y ahí hago lo mismo con el logaritmo. Paso todo para acá, queda un n más 1 menos I, logaritmo base 2 igual a L menos 1. Y esto nos da un rango para el L. Más 1 igual a L. Digamos, si es que uno considerara entonces la definición verdadera de completo, uno tendría que decir que el largo o sea, claro, el número de niveles de, del árbol estaría en verdad, no lo puedo decir con certeza, que está acotado nomás por este valor como mínimo y este valor como máximo. Eso es lo que yo podría decir. En cualquier caso, lo que se espera en un ejercicio así, que digamos no está perfectamente expresado, hubiera sido simplemente sacar esta fórmula y decir que es falso. Nada más. Bueno, esta de aquí. Ahí no sé qué habrán hecho en ese certamen, en esa vez en particular, así como eh, para resolver las dudas de esa pregunta, pero en cualquier caso, yo estoy seguro que no puedo asegurar esto. O sea, de cualquier forma, es posible que yo diga que
que el número de niveles va a ser log de n más 2 niveles. Sea base 2, sea base 10 o lo que sea. O sea, igual en ese sentido que estuviera quizá mal redactada, en verdad simplemente que la pregunta era simplemente súper falsa. Yo lo pongo falso. Yo pensé para n igual a 1, eso te daría como que un árbol formado por un nodo tiene 2 niveles y ahí saqué que era falso de una. También. Eso es una forma súper efectiva de verlo. Ya, esta pregunta no es realmente una pregunta que les pueda salir. Era un poco para que testearan su conocimiento de punteros y estructuras. Y también igual porque seguramente se han encontrado con problemas de esta clase sin darse cuenta quizá al hacer la tarea y peleando ahí con Aragon o con Netbeans. Voy a ganar un poco más de espacio aquí. Entonces, tengo esta expresión, ¿cierto? El de a.root left.right. Voy a hacer esto para poder dibujarla encima. No, voy a hacer todo. Es 3. Ya. Estamos claros que no es 3. Pero déjame revisar un poco. Ya fue el tiempo de hacer el quiz. Yo no hice el quiz por eso. Bueno, ahora hay que corregirlo. A lo que logre mover este pinche paréntesis. Que lo voy a matar porque no está cooperando. Ok. Parando esto un poquito. Dice con inserto 47. Sí. Por eso. Ya bueno. Lo primero del ejercicio es insertó 47. Ya, ok. El 47, ¿dónde va a ir? No secreto. Acá. ¿Sirvió eso de algo? Yo me imagino que se dan cuenta de que no importa nada el 47. Pero que veamos esto. Yo sé que A está definido en el main, eso fue lo que me dijeron. Y en el mismo main hice esta expresión. Así que, bueno, ya .root, el puntero ese es este. Ahora. Ese punto uno lo usaba cuando... En el quiz el tiro. ¿Qué preguntaste, Bastián? Que ese punto, en vez de la flecha, uno lo usa cuando accede a la estructura sin puntero. O sea, directamente al contenido de la... Exacto. Como A está definido en el main y lo estoy ocupando desde el main, puedo usar con el nombre del objeto en este caso, que es un objeto de tipo árbol que tiene un atributo root. Entonces ya yo estoy accediendo directamente sin el intermedio de un puntero. Oye, no se vale. Eso es con el ampersand. Entonces era 73 el tiro. Eso es cuando uno usa el ampersand afuera del nombre, cuando era necesario, que no me acuerdo de esa parte porque la vimos como muy rápido y siempre usamos la flecha. El ampersand te da la dirección. Claro. Dirección de. Sí, pero después fíjate que tiene el asterisco al lado. Entonces, listo, se vuelve... ¿Puedo hacer el ejercicio o no? Ya, vale. Vamos a llegar ahí. El ampersand da la dirección de algo.
Eso en general es lo que uno va a meter en un puntero, porque los punteros almacenan la dirección de algo. Y cuando ese algo es una estructura, yo puedo, con el punto, digamos, atributo, yo accedo al atributo de algo, de una variable. Y cuando yo ocupo esto, ahí yo accedo al atributo también de lo que estoy apuntando con el puntero. De lo que apunto. Entonces, en ese caso, esto de acá, lo que viene acá, es un puntero. O sea, es la dirección de algo. Ya, o sea, en vez de colocar ampersand, paréntesis, a.root, puedo escribir esto. No es... no es equivalente. Porque A es una variable. Ujú. Y tú, cuando... Tendría que haber definido A como puntero. O sea, si es que tú hacías esto, puedes hacer eso. Porque la dirección de A es lo que yo guardaría en un puntero, y un puntero yo podría usar con la flecha para acceder al root. Ya, ok. Gracias. Ok. Entonces, a.root es acá el puntero que apunta al 15. Y yo hice, eso es lo que tengo acá. Y después, lo siguiente que hago es a eso, y acá tienen que trabajar con prioridad, ¿cierto? Precedencia de los operadores. Lo que está en paréntesis es lo que se hace primero. A eso le saqué la dirección. Le saqué la dirección al atributo root que está en A. Eso significa que en memoria, donde está aquí A, que está formado por contador, que ocupa, digamos, si estos fueran enteros, son 4 espacios de memoria, 4 bytes, y después un nodo root, que es un puntero, que también ocupa los mismos espacios, los punteros ocupan también 4. El puntero root. Entonces la dirección de a.root, ¿qué me da? Me da esto, 0x, no sé cuántito, c, no sé cuánto. Y esto es una dirección, entonces. Hasta ahí voy, ahí. Y esa dirección, ¿qué le hice? Después me sobra un paréntesis, ¿no? 1, 2, 3, 4. A esa dirección le hice esto. Esto. Una dirección de un elemento de tipo puntero a nodo. ¿Cierto? Claro. Pero ¿es la dirección de un nodo? Porque los nodos tienen atributo left. Pero root no tiene atributo left. Digamos, en el fondo dice como lo que tengo acá es como un puntero a puntero. Entonces, cuando yo hago acá left, estoy tratando de hacer root.left.
no root left. Estoy haciendo esto. ¿Y qué pasa cuando hago esto? Pero espera, ¿esto no es como objetos lo que estás viendo? Porque veo que usas el punto. Sí, Y sí, pones porque es atributo. equivalente, porque yo estaba haciendo es lo que decíamos antes. Cuando yo tengo dirección de root left, y lo que preguntó el Bastián recién, esto es equivalente a hacer root.left. Y esto es distinto de root flecha left, que sería, esto sería hacer esto, ¿cierto? Pero esto de acá, ¿qué pasa ahí? Segmentation. Exacto. Segmentation fault. La verdad es que no me acordaba que era segmentation, pero era como el único error que había entre las alternativas, creo. Sí, pero eso es lo que te da. Trataste de... Es lo mismo que pasa cuando tú tienes un puntero que es null y tratas de sacarle el elemento, el izquierdo o el derecho. Cuando tú tienes algo que el compilador reconoce como el tipo adecuado para tratar de sacarle un left o un right, pero al momento de hacerlo no tienes el elemento correcto ahí. Y acá, como era un puntero, te permite escribir esto. De hecho, te sugiere la flecha y te dice, sí, ponle left. Pero cuando lo pones a correr, no funciona. Y eso seguramente es un error que a varios les puede haber llegado cuando corrieron sus códigos de la tarea. O sea, la cosa como que compila, no te dice nada, y después se muere en la ejecución. Por eso les quise poner este problema así. Es medio complicado de ver, justamente por eso cuando uno tiene esos problemas no se da cuenta rápido qué era lo que pasaba, pero cuando uno entiende así, se dice así, claro, le estaba tratando de cargar al left a algo que no tiene left. No puedo pedírselo. Entonces la respuesta es segmentation fault. Ya, este sí es algo que les puede salir en certamen perfectamente. Incluso cosas más fáciles que este. O sea, yo aquí hice una función súper arbitraria que en verdad no hace nada más útil. Pero para entender bien si es que estamos haciendo bien correctamente el ruteo de un árbol. Lo voy a agrandar. Y en verdad no necesito mucho espacio. Escribo por los bordecitos. Ya. Voy a subir esto. Sí. No es la... Se ve muy feo, ¿cierto? Pongo que sale la imagen original mejor. Igual se lee, o sea, como... ¿Sí? pero sí. Bueno, tienen el quiz igual. Pero ¿qué es Sí lo que se pasa? ve O sea, bien. ya. Cuando ustedes se enfrentan a esta clase de preguntas, lo más importante es el tema este de preorden, posorden, orden. O sea, lo que está pasando aquí
es primero lo que se hace cuando hago, porque esto es una función recursiva, ¿cierto? Hago la función acá al lado derecho, al lado izquierdo, y qué es lo que hago como en el nodo actual, que vendría siendo este print de acá. Ok, partamos. Bueno, nos dicen que esto se ejecuta, ¿cierto?, en el root, y piden que entreguemos qué es lo que va a salir impreso. Después de esta línea, que también es un printf, eso igual hay que tomarlo en consideración. Sí, no necesito el enlace, gracias. Ya. Bueno, lo primero que podemos hacer acá es tener una idea de qué tantas cosas voy a imprimir. Entonces, no es complicado. Lo primero es que voy a imprimir en lo que imprime mi función, porque tengo que ejecutarla en root hasta el final, y cuando retorne la última, ahí recién voy a tener ese valor de retorno que es el que voy a imprimir acá en D. Entonces, antes de imprimir en D, lo que puedo ver es que acá siempre voy a imprimir algo, una vez por nodo. Y que voy a ir a hacer la función tanto a los derechos como a los izquierdos. Así que algo voy a imprimir en cada nodo. Tengo 7 nodos más esta desde acá, así que yo sé que van a ser 8 números. ¿Por ahí alguien respondió menos de 8 números? Para que no. quede eso claro primero. O sea, el primer punto es que, como para verificar si es que lo tienen bueno, es que tienen que tener 8 números. Después, ¿qué números? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces. Creo que yo fui la que respondió menos porque me acabo de dar cuenta que ahí había una función. Yo solo había considerado como lo que está dentro de la función. Que lo había Sí, hecho bueno, como esa era como la rápido. trampita. Era la trampita. Ya. Se ejecuta acá la función entonces la primera vez. Si es que es nulo, pasa algo que no es el caso. O sea, lo estoy ejecutando como en el root, ¿cierto? Este es mi puntero que ahora es pt. Ya, después paso a lo siguiente. El contador lo voy a igualar al resultado de la función ejecutada en el lado derecho. De hecho, eso es lo primero que voy a hacer. Así que voy y ejecuto, dejo todo ahí y voy y ejecuto la función en el lado derecho, en este puntero. Este puntero de acá ahora es mi pt. ¿Y parto no? ¿Es nulo? No. Entonces voy y ejecuto en el lado derecho. El lado derecho es nulo. ¿Y eso qué hace? Retorna cero. Eso es lo que metí acá en mi contador. Siguiente línea, imprime el contador. Entonces, imprimo el contador que era 0, que es lo que llegó del lado derecho. Sigo. Ahora el contador es igual a la función por el lado izquierdo. Entonces voy y hago la función del lado izquierdo. Vuelvo a empezar. ¿El puntero es nulo? No. Hago al lado derecho. Acá sí, nulo. Y eso retorna 0. Después, siguiente línea, imprimir contador. Imprimo entonces el 0. Y ahí se pueden ir dando cuenta ya de que cualquier como nodo, hoja, o sea, que no tenga un nodo derecho, un hijo derecho, va a imprimir 0. Aquí como de los demás abajo. Va apareciendo un poco como la lógica. Después sigo. Imprimí eso y ahora ejecutar en el lado izquierdo.
ejecuto del lado izquierdo, nulo también. Y lo mismo. Retorna 0. Y ahí, en el nodo 23, es la primera vez que llego hasta el final de la función. Y tengo que retornar el contador más 1. El contador, la última vez que se actualizó fue con la función de la izquierda, que retornó 0. Así que retorno 1. Llego al 37 y retomo donde me quedé, que fue llamando a la función en el lado izquierdo. El contador vale 1 entonces porque fue el retorno al izquierdo y le sumo 1 más. Retorna 2. Ahora volví al root, a la raíz, y me queda ejecutar. No, mentira, lo primero que tengo que hacer ahora es el print. Print. Y lo que me retornó ahí, el lado derecho, fue 2. Así que voy e imprimo 2. Y ahora puedo hacer el lado izquierdo. Llego al 12, comienzo con el lado derecho, este hace null, el null retorna un 0, imprimo un 0. Hago el lado izquierdo, se retorna un 0, entonces este retorna un 1. Y este de acá imprime ese 1. Hace el lado izquierdo, el cual parte haciendo su lado derecho, que es lo mismo acá, nulo. Retorna un 0, imprimo ese 0. Hacia la izquierda, también nulo. Retorna un 0. Retorna un 1. Imprimo el 1. Y acá puedo retornar 2. Puedo retornar 3. Y acá retornar 4. Y 4 es el número que va a imprimir, ¿cierto? Esa función ahí. El 8 al 12 no le retorna 1, porque te faltó ver Tiene el razón. izquierdo. Tiene razón. Me salté una vez. Una ejecución. Ya me salía raro ese 4. Acá me faltó hacer esta primero. Retorna el 1, imprime el 1 y hace el lado izquierdo, que le da null. Entonces aquí hay un retorno 0, retorna 1, 2 y 3. Sí, ahí sí. Era un 3. Y ahí por ahí creo que había salido unas respuestas buenas de esto. Oye, no me acuerdo que respondí. ¿Se puede ver el cuestionario? Ah, es ¿O puedo secreto. habilitar para respuesta? Es que Déjame. no me suena ese 3, creo que respondí un 2. Voy a agrandar esto porque no lo puedo mover. O sea, legalmente yo no te voy a mostrar. Te voy a mostrar el tuyo si quieres. Déjame que acceda. Porfa. Ah, me respondieron 8 personas. Qué buena. Yo creo que deberían dar décimas o puntos por tener este control bueno. Mira. Te prometo que no te voy a poner un 0 en la tarea. Gracias. En esa pregunta pusiste 002, 01, 013.
Ah, ya de pana. Sí, en verdad solo quería Ah, no, lucirme. ese no es el tuyo, perdón. Ah, casi. El de Dominic. ¿El mío? Sí. ¿Respondí bien? Sí. ¿No me ¡Ay, estabas qué corrigiendo tú emoción! recién? O sea, sí, pero es que como que pensé que había respondido uno menos. Pensé Ya. que había respondido 7. A ti sí que está el tuyo. ¿Sí? Ya de pana. 002 Oh, ya 01 sabía que había. 012. ¿Y sabes por qué está extra malo? ¿Por qué está Porque ultra yo medio? nunca imprimí espacios en ninguna parte. Sí, pero es que es para que se vea más legible. No, pésimo. No, ni una garantía de no cero para ti. Pucha. Ya será. Que mejor que hagáis la tarea. Ya, pues ese era el penoso quiz que les hice. No sé si ustedes... Ah, ya, entonces tabla hatch, ¿cierto? Ya me sentía designado. Acá yo les había hecho la llantía pasada cosillas sobre tabla hatch. Bueno, podemos, hay uno que ni siquiera lo hicimos. Lo puedo copiar. Pero les voy a hacer vamos a hacer una breve explicación. Ya. Bueno, la tabla hatch, como conceptualmente, significa que tienen alguna clase de estructura que tiene de tamaño m, y ustedes saben que en esa cosa ustedes quieren meter datos de un universo U que tiene una cantidad de elementos superior a m. O sea, ustedes saben que U no cabe en su tabla. Eso es lo importante. Pero ustedes saben también que la cantidad de datos que ustedes van a querer es muy inferior a U. O sea, ustedes saben que hay un montón de datos posibles y ustedes los quieren ordenar en su tabla, pero no quieren desperdiciar espacio. Entonces tienen un subconjunto de datos K, que ustedes no saben qué datos de U. Puede ser como cualquiera, pero ustedes saben que van a ser poquitos. Entonces vale la pena ordenarlos en una cosa más chica. Y por eso es que ustedes, como de todos los datos posibles que hay, digamos, si los ordenáramos todos los datos posibles, yo los voy a mapear a mi tabla con una función. Yo acá tengo un K, mi H de K lo voy a llegar de acá a acá, por ejemplo, y me va a ocupar ese espacio. Y el mismo H de K de un K2 lo va a llevar a otro espacio. Lo importante es que esta función siempre lleve la misma clave que se llama al mismo espacio. Y como esta de aquí, digamos, este arreglo imaginario que tiene muchos elementos es mucho más grande, entonces que la tabla hatch va a tener que mapear varios elementos al mismo espacio. Y uno en el fondo como que ruega que no pase. Pero es inevitable. Yo admití que iba a usar un espacio más chico, entonces puede que haya colisiones. Y la pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar a esas colisiones? Entonces, bueno, lo primero es que yo voy a tener mi función h, que básicamente va a ser en general va a ser un módulo del tamaño de mi tabla.
Entonces, K módulo N. O si quieren K módulo N, o sea, como lo tendrían que hacer en el código. O sea, en C. Esta es la función básica. ¿Y por qué módulo? Porque justamente la idea es que si yo tuviera una distribución uniforme de las claves, de los K, yo mantenga una distribución uniforme de los posibles candidatos de claves que quieran entrar en una misma casilla de mi tabla. Entonces, ese es el primer problema. Si yo quiero evitar colisiones, lo primero que tengo que hacer es distribuirlos de forma uniforme. Si yo tuviera conocimiento previo de las probabilidades de ciertas claves por sobre otras claves, yo podría hacer algo distinto. Pero en general yo solo pienso que todos tienen la misma probabilidad, entonces ocupo un módulo que me mantiene la probabilidad uniforme. Después de eso, uno empieza a preocuparse de cuáles son las políticas para tratar las colisiones. La primera, que es una que tienen que manejar, es el encadenamiento. Todavía no les he hablado de cómo se implementa una tabla hatch porque depende de estas políticas. En esta política, mi tabla hatch, que es un arreglo, que a cada índice i de 0, 1, 2, 3 hasta m-1, le corresponde el resultado de mi ecuación, de mi función hatch. Entonces, si al hacer h de k me retorna un número del 0 al m-1, es la casilla que le corresponde. Pero en la casilla acá yo no voy a meter el elemento. Lo que voy a meter es un puntero al elemento. Estos son los elementos que son nodos. O datos, o lo que sea. El dato tiene una clave K, como mínimo. Tiene la clave y el dato. O la clave puede ser el dato, si es que fuera un carácter especial, o una nota, digamos, o cualquier tontera que sea al final un número. O puede ser también, bueno, los caracteres también son números al final. Entonces cualquier cosa que identifique al dato y que vaya a ser como constante. Cosa de que yo siempre que ejecute mi función hatch de nuevo me dé siempre lo mismo, el mismo índice. Esa clave yo se la podría haber asignado aleatoriamente, pero mientras permanezca, estoy bien. Y como les decía acá, el problema es que otro K distinto, un K2, puede darme también índice 0, y la forma de resolverlo aquí es poniéndolo como una lista. Y si es que da distinto, bacán, queda acá. Y eso va a hacer que cuando yo busque un elemento, si yo estoy buscando un elemento con K igual no sé qué, como D, yo lo que voy a hacer es hacer H de D, eso me va a dar un índice I, y lo voy a ir a buscar al índice. Si es que el puntero me da nulo, no está. Si es que el puntero me va a dar algo, voy a recorrer la lista hasta el nulo o hasta encontrar ese elemento que identifique con la D. Y ese es el encadenamiento. Oye, como para hacer un link con la tarea, digamos que yo quiero hacer una tabla hash de todas las personas que consiguieron una nota múltiplo de 10, por así decirlo. Mi función hash recibiría la estructura apuntando a la nota, por ejemplo. Puedes recibir el estudiante completo si quieres. Y después tú dentro de la función vas y buscas la nota.
Y eso sería una función hash más o menos como que va a servir solo para tu problema. Claro, O sí. tú podrías dar una función que recibe un entero nomás y más o menos le pides al usuario que vaya y busque la nota y la ingrese en la función. Claro. Ya. Ahí es como qué tan genérico es tu implementación de la función hash, pero al final uno puede hacer lo que quiera, lo que le sirva. O sea, por ejemplo, uno podría implementar una tabla hash con 10 llaves distintas, por ejemplo, para las notas dependiendo del último dígito, algo así, Sí, ¿no? podría ser. Entonces, uno hace la nota módulo, claro, la nota módulo 10 y se van a generar listas enlazadas donde todas las notas terminan con la misma. Claro, Entonces, si o uno quiere incluso buscar, uno recorre esa lista enlazada. O sea, uno va a la tabla, busca, por ejemplo, uno coloca, no sé, por la nota 26. Entonces se va a la tabla, llega al índice que contiene las que tienen el 6, o sea, el módulo, el K igual a 6, y ahí empieza a buscar la nota que corresponde. claro, pero ahí igual estás en ese caso suponiendo que tus notas son únicas. O sea, ahí depende cómo lo hagas, porque dependiendo del Claro, problema, va a se encontrarse con la primera que puede... haya sido añadida a la lista. Exacto. Tú podrías decir que me da lo mismo que ayudante saco mientras sea un ayudante con un 15. O podría ser que sí te importe, y en ese caso tendría que ser una llave, una K, que dependa también del nombre. Tiene Pero, que depender la llave de eso, porque por ejemplo, si ingreso o sea, la la nota y llave si tiene que ser ingreso única. La llave tiene que ser única para que tú puedas encontrar un dato específico, un elemento específico. El i no es único, el i puede haber montones. Pero si hay dos que tienen la misma llave, no puedes encontrar cualquiera y estar Claro, satisfecho. pero yo técnicamente podría hacer ese mismo proceso, como si hubiera una nota por cada uno de los dígitos, pero después empezar a avanzar por la lista y tratar de hacer coincidir en la búsqueda, hacer coincidir el string del nombre que busco con el string que Claro, está en la sí, sí, estructura. también podría, sí. Yeah. Podría ser una segunda... Como para evitar el problema de que sean repetidas. Sí, por supuesto, una segunda condición. O podrías buscar el primero que salga y después tratar de buscar de nuevo para ver si hay más. Algo así. Y bueno, para ese caso también tú podrías, si es que fuera la nota tu K, incluso podrías hacer un H de K que fuera K dividido 10 y te quedas como con el valor de la decena. Y eso igual debería ser, bueno, no sé, igual las notas son una función gaussiana, entonces no sería homogéneamente distribuida. Porque 90 no va a tener muchos. Pero... Claro, van a estar concentrados en el medio. Sí. Más en el medio. Ya, gracias. Ya. Y la otra forma, como, bueno, es una familia esta de soluciones para el problema de colisión. Es esto, se me fue el nombre, ¿no? El direccionamiento abierto. Claro. El del direccionamiento abierto. ¿El Open Addressing? Sí. Sí, ahí. En el direccionamiento abierto, entonces. Direccionamiento abierto. Acá tú tienes una implementación que es distinta, porque acá tú vas a tener una lista, o sea, un arreglo, y todos los elementos van a ir en ese arreglo. Todavía tienes un i que va de 0 a... No hay 2 hay 1, a m-1. El m todavía vas a querer que sea un primo para evitar las colisiones. Pero la cuestión es que acá, cuando tengas una colisión, no vas a encadenar nada, sino que vas a tratar de meterlo en otra parte del arreglo. Y las distintas técnicas te dicen dónde vas a tratar. Acá, bueno, entonces cada elemento va a ir acá adentro, sí o sí. K1, Esos K2. son los tipos de probing.
Sí, los direccionamientos son los donde están incluidos los probing. Es que está, Ya. hay, Claro, porque se acá supone que hay, esta está en lineal. sí, por eso acá hay probing lineal. El otro, el que sería como cuadrático. Y también está el double hashing. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Uno tiene la misma HDK, pero uno se pregunta, ¿cómo voy, si es que tuve una colisión y yo tengo un K3 que lo quiero meter acá? El resultado tengo este problema, que H de K2 es igual a H de K3. Los dos me mapean al mismo I del arreglo. Y el 2 ya lo puse. ¿Dónde pongo el 3 ahora? El linear probing lo que te dice es simplemente mételo en el siguiente. Pasa al siguiente. Y si ese está ocupado, pasa al siguiente. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Por eso igual lo escribimos como una ecuación. Vamos a introducir una nueva variable para nuestra función hatch. Oh, se me perdió el cursor. Lo siento. Ahí está. Ahora nuestra función hatch va a tener dos variables. Va a ser k y le va a poner j porque la i ya la estoy ocupando. Pero en general está una i. Y en este caso, el ejemplo que estoy haciendo del probing lineal, voy a hacer la función original, que ahora le voy a llamar h1 por k más i. Y donde i es la cantidad de veces que he colisionado en el fondo. Entonces el primer intento es con i igual a 0. Y me da exactamente lo mismo que en la función h original. El módulo y todo eso. Y en el segundo intento va a ser más 1, más 2. Entonces voy intentando hacia abajo hasta que encuentre un espacio vacío. Eso sí, siempre va a tener el módulo de m, porque así cuando llego al final vuelvo a empezar desde el principio. Y yo acá voy a iterar con i de 0 a m-1, porque si llego a m-1 significa que ya intenté en todas las casillas y no encontré ningún espacio vacío y que mi tabla hash está llena. Entonces como los direccionamientos abiertos van a estar definidos el comportamiento en caso de colisión, como les digo, porque si no hay colisión, el i es 0, en el fondo se quedan siempre con la h inicial. Pero con colisiones voy a ir intentando y revisando todas las casillas de la tabla, pero en un cierto orden. Les había dicho acá que el primer problema que nos resolvía esta h, es para evitar la primera colisión. Y eso lo conseguíamos haciendo un módulo porque eso nos mantiene como la probabilidad distribuida. Y la pregunta que uno se hace con estas funciones para direccionamiento abierto es cómo evito la segunda colisión. Porque se encuentra que el probing lineal es muy probable que yo tenga segundas colisiones. Va a pasar acá que cuando yo pongo un K2 y después pongo un K3 que me dieron el mismo índice, el K3, bueno, va a quedar acá, por ejemplo. Y si yo vengo con otro que también tiene el mismo índice, me va a colisionar dos veces antes de encontrar el espacio. Porque como estos siempre se ponen uno detrás del otro, no van quedando espacios entre medio. Como que hay una tendencia a que se aglutinen los espacios de la tabla ocupada. Y por Ese eso I nace que pusiste ahí era el donde el partes. J, perdón. Pero eso sería, en ese caso, por ejemplo, es una parte con el K2. Para hacer el probing lineal, el I sería el que corresponde al K2. No, es que ese, a ver,
no tenía que usar la misma variable. Digamos acá. A este voy a poner J mejor, para que se entienda. Este es el índice del arreglo. Y el I, que es lo que se ocupa acá, es la cantidad de veces que he tratado de meterlo y que he colisionado. Y el I parte en 0. Ah, ya. El I va de Ya, 0 ya. a m-1 hasta que le encuentre un espacio. Claro. O Si sea, le encuentro un iteramos espacio a la eso, primera, era 0. Si es que le encuentro, hacemos si es que la no le primera prueba encuentro, y si no funciona. de ahí él iba creciendo y en el caso del linear probing le va sumando, o sea, el J acá que yo tengo es como el resultado de esto. El J para este K. Claro, el único caso en el que no se va a poder es cuando esté lleno. Sí. Y cuando está lleno, se va a dar la vuelta completa y el I va a llegar a m-1. Entonces, como les digo, pero este linear probing no nos sirve tanto porque tiene una probabilidad alta de segundas colisiones. Y ahí es cuando nos preguntamos qué otras alternativas de estas funciones hatch como expandidas nos evitan la segunda colisión. Y esos son el cuadrático y el double hatching. Evitar segunda colisión. Y ahí hay todo un tema probabilístico en que voy a querer una función que me evite también la tercera y la cuarta colisión. Pero en primera instancia, el cuadrático y el double hatching, la gracia que van a tener es que me van a, en vez de bajar como al siguiente y al siguiente, se van a ir dando saltos. De acá va a irse para acá, y después de acá se va a ir de nuevo para acá, y después se va a ir para acá y para acá. Y va a recorrer igual todo el arreglo, para asegurarme de que revisó todos los espacios. Pero de forma más espaciada, entonces menos probable que se aglutinen. Y bueno, ahí una función de double hatching, por ejemplo, va a ser esta misma función hk,i y va a tener también h1 de k, pero este i va a estar multiplicando a un h2 de k. Y todo eso siempre módulo. Y ahí el h1 va a ser la que teníamos al principio, k módulo m. Y el h2 puede ser algo como o sea, va a ser también k, pero módulo n con un n inferior al n, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Entonces, al final, cuando yo haga esto, el h2 me da siempre lo mismo, porque el k no cambia, va a cambiar el puro i. Entonces, digamos, él me va a dar el h1, que era la posición que intenté inicialmente, digamos, va a ser como la posición 4. Y voy a quedar con algo así, i por, y esto posición, esto me va a dar como, no sé, 2. O, no sé, 5. Y de eso hago el módulo. Entonces intenté primero la 4, estaba lleno, después voy a intentar en la 4 más 5 en la 9. Y si es que el m es más grande, no le va a hacer nada el módulo. Y después le vuelvo a sumar 5, si es que también había colisión ahí. Y ahí me paso para el otro lado de la tabla. O sea, vuelvo al principio por el módulo. Y eso sería un ejemplo de double hatching. No les van a... Claro, a ustedes les entra hasta el probing y probablemente no sea una cosa como de escribir una función. Es poco probable eso. ¿Dónde me había quedado con esto? Hagamos un ejemplo Código no rapidito. debería entrar entonces. No creo. Y si es que sale, va a ser una de las cosas que ya vieron, no como esas que quedaron como... esto no me sirve. No esas Porque que el quedaron. profe tampoco ni siquiera alcanzó a ver el código como para analizar el código de la tabla. Esa clase la terminó justo en el provenir.
Voy a cambiar, creo que sea un 13. En general queremos que sean números primos. Estas cuestiones funcionan mejor. Hagamos un ejemplo rapidito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me falta uno. Así que voy a ocupar este. ¿Qué derecho? Ya. Esta es mi Mamá, tabla. se iluminó toda la calle. Perdón. ¿Qué diablos? Ya, del 0 al 2. Entonces, el primer número que meto es un 12 y tengo mi función h de k igual k módulo 13. No es muy fome, entonces voy a poner 9, ¿sí? Porque ese tampoco es primo. Lo voy a dejar en 10 como estaba. Mejor. Sí, mejor. ¿Para qué improvisar? Ya. Entonces, 12, 11, 10. Estaba hasta acá, ¿no? ¿Quién me dice dónde va el 12? Yo me imagino que todos saben porque es súper fácil. En el 2. En el 2, fantástico. Va este el 0, 1, 2. El 2. 18. En el 8, en el 3. En el 8. Es un 18. En el 3. ¿Y este? Estamos usando linear probing por si acaso. Y ese se queda con el último. Con la última versión de la llave, o sea, sería de la anterior posición, empieza a buscar de la última posición asignada a la siguiente. O sea, de la posición que le correspondía. Ah, ya. Claro, entonces quedaría en el 4. En el 4, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. Después el 3. Ahí quedan todos correlativos para abajo. El 3. El 23. Ahí el 5 le ocuparon el suyo. 5. Y el 15, que también iba en el 5. No le queda otra que quedar acá. Listo. Y ahí pueden ver un claro caso de aglutinamiento. Incluso no sé si les van a pedir interpretar algo así como, oh, hubo aglutinamiento, pero es bueno que lo tengan presente. Y ahora en el minuto, en los 20 segundos que quedan, para responder a la pregunta de Diego, ¿qué se puede hacer para balancear un árbol? Está esto, que es un ejemplo de lo que se conoce como rotación de árboles, que es la operación que hace acá, entre este y este. Tiene un root y cada A, B, C, D son subárboles, ¿ya? Y en este caso lo que hace es bajar el root y este subárbol derecho del pivot se lo pone como subárbol izquierdo al root y queda así. Este es el caso como reflejado, ¿cierto? Y lo hace al revés. Y el otro caso posible es esto de acá. Bueno, estos son ejemplos que tiene con tres nodos nomás. O sea, en el fondo está como considerando que el ABCD ya están balanceados. Entonces, si esos ya están balanceados, al hacer el pivotaje aquí, obtienes algo que está como completamente balanceado. Entonces se puede considerar alguna cosa como media recursiva
que lo que haga es, antes de balancear los nodos grandes acá, balancee como las partes chicas que tienen. Y después balancee el total. Sí, igual lo malo es que funcionaría solamente si es que el último tiene dos. No necesariamente, o sea, si es que o sea, un nodo balanceado, un árbol balanceado no necesita que el último nivel esté completo. Eso sería como lo más complicado de Claro. considerar. Que tú tendrías que hacer, tú quieres que la parte como completa quede hacia la de izquierda. Para de verdad estar balanceado. Igual no ¿Cómo creo. puedes repetir la definición de balanceado y completo? Es que balanceado es cuando tienes un nivel completo antes de pasar al siguiente nivel. ¿Ya? Bueno, es igual en este caso, esto está balanceado. Porque tienes como el número mínimo de niveles en el fondo. Yo no puedo reducir el número de niveles. Y completo significa que está balanceado y los nodos sobrantes están lo más a la izquierda. Eso estaría completo. Ustedes no vieron el concepto de completo, así que... De hecho, habíamos visto un ejercicio que no queda muy claro eso. Pero... sí, lo mejor es simplemente quedarse con balanceado nomás como concepto, por ahora. No es muy relevante el tema ese de que estén a la izquierda o no, en realidad. Pero bueno, no sé si alcanzaron a ver en clase que después igual hay unos métodos de inserción de nodos que se preocupan de mantener el árbol balanceado. Eso también es una forma de balancear, sería simplemente construirlo ya balanceado o desarmarlo y volverlo a construir balanceado. Sería, por ejemplo, usando un árbol auxiliar. ¿Cómo haces eso? Si tuvieras, por ejemplo, una cantidad de números, ¿cómo haces para que esté balanceado? Una cantidad de números. O sea, supongamos que, no sé, por ejemplo, los que están ahí, 12, 18, 13, 2, 3, 23, 5, ¿en qué orden tendrías que ingresarlos para que te quede balanceado? O sea, bueno, tú cuando... Eso se puede calcular. ¿Dónde está mi cursor? Ahí está. Es que eso intenté hacer y estaba cachando que era Cuando como la tienes un media. nodo balanceado, claro, es una cosa de esa onda. Este es el más o menos, cuando estás 100% completo y balanceado, digamos, este va a ser el del medio. Tenéis 3 acá y 1. Claro. Y lo mismo en estos casos de acá. Este le queda uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces ahí tendrías que ver, bueno, es un poco más complejo que la mediana porque si te faltaran, Más acá que no es difícil, porque acá que es como el del medio, es casi el del medio, porque en este caso tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, los dos del medio son estos dos, y ahí podríais como digamos escoger cualquiera, claro. o Cuando son escoger el de pares, la derecha, claro, pero si es que tienes un árbol de esta onda, el tema es que si eliges como la mediana, después ahí ya se tenías que puso más elegir. difícil, Ah, sí. porque ahí tendrías que prever que los que te sobren te queden hacia la derecha, o sea, porque tú fácilmente podrías quedar con esto, si es que lo haces con el puro del medio, te quedaría algo así. Pero si tú quieres que los queden completos hacia la izquierda, tendrías que preverlo. Y lo que tenéis que hacer en el fondo es tomar en consideración la potencia de 2 más cercana de tu árbol. Tú sabes que la cantidad de nodos de niveles completos que tengas, si yo tengo L niveles completos,
Eso hace 2 a la L menos 1 nodos. Y después los otros nodos son como tu excedente del último nivel, que está incompleto. Y ahí puedes ver si es que el excedente son 2, se los sumas como al lado izquierdo, digamos. O se los restas para que no, ¿cachai? Si es que ahí yo tengo esto de... tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Yo sé que 5 está entre 8 y 4. O sería entre 3 y 7. Por el menos 1. De 7 y 3. Así que yo sé que tengo 3 nodos en mis niveles completos. Y si al 5 le resto 2, que tendrían que ser más chicos que el del medio. Bueno, ahí habría que ver, porque se pone un poco complicado. Porque si hubiera uno acá, este sería más grande. Bueno, pero ahí podrías como ver los casos y determinar el de al medio como solo entre estos 3, digamos. Porque si le quitas como el nivel incompleto, siempre te queda una cantidad impar, donde el del medio es el bueno. Donde el medio es el de arriba. Vale. Por eso no te permite recursiva, así que tampoco es muy bello. Entonces no contáis como el último nivel, en caso de estar incompleto. Si es que Bueno. quieres que te queden a la izquierda, no. Si es que te da lo mismo que te queden así. Sí, bueno, en realidad da lo mismo. Si es que no te importa que te queden así, ahí da lo mismo. Mientras tomes como el de la mediana, claro, te aseguras que haya la misma cantidad para izquierda y para la derecha, o diferencia de 1. Y en el fondo siempre van a estar, los espacios vacíos van a estar en el nivel de abajo. Eso sí ya tienes certeza. Que ese es el problema, porque yo estaba pensando en sacar la mediana, pero claro, después hay que sacar la mediana de un conjunto, porque por la mediana como que separa los datos en los que están a la izquierda y después los que están a la derecha. Pero después resulta que si los de la izquierda los metís de menor a mayor, te va a quedar desbalanceado. Entonces ahí tienes que volver a elegir la mediana, que va a ser el siguiente dato que va a ingresar. Pero esa cuestión es súper complicada y no se me ocurrió cómo hacerlo. En caso de que sean datos muy grandes, hay que sacar medianas de medianas de medianas de medianas. Y No, sé o en qué sea, momento. sacáis la mediana del conjunto que teníais acá al principio, y después acá te queda un conjunto más chico y un conjunto más chico. Y después Pero acá hasta que te queda un conjunto de 1. ¿Cómo interpretáis esos datos? ¿Los sacáis a un arreglo o dentro del mismo árbol? O sea, claro, ahí en ese caso, sí, se vuelve, bueno, si es que tienes una función de sacar un nodo, puedes hacerlo en un árbol auxiliar. Como que le robas el nodo al que te interesa y lo pones aquí. Y haces lo necesario para mantener el otro árbol, digamos. Y después corres el puntero que apunta al inicio, al que terminaste. ¿No? Sí. De todas formas, no creo que pregunten algo así de complejo en el. No. O sea, y si es que les preguntan algo de esta onda, siempre les van a dar algo. Así como, suponga que tiene una función que hace esto. No, esto es para ir un poco más lejos. Igual el profe les quería incluir en la clase lo de los árboles Red Black, creo. Que son árboles que se mantienen siempre balanceados en la medida que los creas. Pero me parece que eso no es como obligatorio, era como contenido bonus. ¿Alguien más tiene una pregunta? No tendría dudas, solamente quiero asegurarme cómo era esa del quiz que habías presentado.
Era, sé que eran 7 números, pero